Y vamos a hablar precisamente con Pedro Barato, que es el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Pedro, buenos días. Pedís la dimisión del ministro, ¿no? Bueno, yo lo que he dicho es que ministros como el señor Garzón nos sobran en un país con tantos problemas y donde tenemos que arrimar el hombro todos, no al final destruir, ¿no? Y con estas declaraciones, como bien decía esta persona hace un momento, pues comarcas como el Valle de los Pedroches o como otras comarcas naturales se hace un daño tremendo, no solamente al ganadero, sino a toda la comarca, a toda una región y a todo un país. No olvidemos que el sector ganadero es pionero en las exportaciones, estamos exportando a China más que nadie en Europa, estamos exportando a los países de Argelia, Túnez, por sus costumbres fundamentalmente en el cordero, y estas sandeces que dice el ministro, desde luego no puede un ministro hacer estas cosas. Tómese como pedir la dimisión o no, pero sobra en un país como el nuestro ministros como Garzón. Pedro, en las reacciones habéis dicho es alarmista, desconoce el modelo, tiene datos que son falsos. ¿Podéis explicarnos por qué? Es decir, ¿en qué elementos entendéis que se está equivocando y está dando datos que no son? Hombre, yo creo que hay que empezar primero por casa, ¿no? Y no coger datos mundiales, que yo no pongo en duda nada, pero yo primero valoro los datos de nuestro país y los datos que el propio Ministerio de Transición Ecológica ha puesto encima de la mesa. Y desde luego no es el sector ganadero ni el sector agrícola el que más emisiones emite, ¿no? Sino que son otros sectores. Y hay un dato, en esta pandemia pues el país se ha paralizado. Las vacas seguían en el campo, pero el país se ha paralizado y hemos visto cómo la contaminación la producían otros, no nosotros, ¿no? No quiero yo atacar a nadie, pero en este caso son datos que están ahí. ¿Qué dice el Ministerio de Transición Ecológica? Que nosotros tenemos en emisiones en ganadería apenas llegamos al 9%. El 4% restante sería de la agricultura. No es el 14 y pico por ciento, sino está hablando de un 12% según los datos del propio gobierno. Hay más datos que se puede poner encima de la mesa y porque no sé por qué el señor Garzón también los desconoce. El sector de porcino español el año pasado contribuyó a quitar un 4% más de las emisiones que producía. El sector provacuno, en la campaña que el presidente del gobierno ha hecho al 2050, también ha puesto encima de la mesa qué es lo que está haciendo. Y una reflexión, gracias a Dios en nuestro país el tratamiento a los, en este caso a los mal llamados residuos, que son los purines de los cerdos, las basuras, los plásticos, el agricultor y ganadero español es ejemplar de cómo lo hace, cómo lo estamos haciendo, que a lo largo de la historia, cómo estamos haciendo la trazabilidad de lo que producimos y también del subproducto que tenemos para producir. Por lo tanto, tiene un desconocimiento tremendo el señor Garzón de lo que es el campo de España, lo que es la agricultura de España y lo que es la realidad de un país como el nuestro, ¿no? Claro, pero no se argumentaba, bueno, estos son datos de la FAO, de la comunidad científica, dice, tampoco estoy prohibiendo nada a nadie, simplemente, bueno, que en la medida de lo posible reduzcamos un poco el consumo de carne para estar más sanos, ¿cómo lo ve? También desconoce que en el año 2011 en España consumíamos 52 kilos de carne, en el año 2020 consumimos apenas 49. También lo podíamos decir, no creando esas alarmas. Son datos que según él son de la FAO, son de la ONU, pero claro, esto es como las medias. Hay muchos altos, muchos bajos y tenemos una media de altura. Pues la media es el 14,5%, pero desde luego en nuestro país, desde luego no llegamos ni con mucho a esa situación. Y hay un dato más, el campo español descontamina mucho más de lo que contamina. Y yo tengo una frase, parece una frase hecha, que si quien contamina paga, quien descontamina tiene que cobrar. Y no es el caso, no es el caso de lo que está produciendo ahora mismo. Son datos mundiales que quedan muy bien, pero yo creo que, como se ha dicho aquí, la ganadería, pues parte de la ganadería el agua que bebe son de charcas, son de arroyos ahora, que llueve poco, pero tenemos unas redes para que el animal beba agua de otra forma. Algunos beben agua de pozo, pero lo que menos, o de los ríos, pero que esto había que tener por lo menos una conciencia mucho más clara, una realidad mucho más clara para opinar de este tipo de cosas, porque estas alarmas no son nada buenas. Recordarán ustedes, el azúcar mata, Oiga, el azúcar no mata. El azúcar, si te comes un saco de azúcar, pues igual te mata. También te puedes comer un saco de angulas, ¿no? Pero, oiga, creo que hay que poner las cosas en su sitio y, por favor, no juguemos más con este sector que ya está muy tocado. Estamos muy tocados.
tenemos un incremento de materia prima, el sector de la leche, mira lo que está ocurriendo, teníamos más de 30.000 explotaciones, apenas quedan 9.000. Si lo que quiere es acabar con el sector ganadero, con el sector agrícola, pues que lo diga, pero desde luego tiene muchos errores, por no decir otra palabra, en ese vídeo el señor Garzón. Pedro, bueno, ya has visto un poco cómo han sido las declaraciones, ¿no?, entre, por un lado, el ministro de Consumo y por otro, la Agricultura. Una última pregunta. ¿Os habéis puesto en contacto o se ha puesto en contacto con vosotros el Ministerio de Agricultura para, bueno, para analizar esta situación en este punto? ¿Ha ocurrido algo? Todavía no. Bueno, yo ayer le ponía un mensaje al ministro de Agricultura, que luego tuve una llamada en torno a las 9 de la noche, y el ministro de Agricultura me dijo que esto no se podía, bueno, utilizaré palabras suaves, que esto no era lo que desde el Ministerio de Agricultura se veía. Es más, esta mañana las declaraciones que el ministro ha dicho, pues desde luego no está nada de acuerdo con lo que el señor Garzón ha dicho, y desde luego ha defendido el modelo de alimentación que tenemos, ha defendido la dieta mediterránea y ha dicho que no es el sector ganadero el culpable aquí de los problemas que tenemos con todo el tema del cambio climático, ¿no? Por lo tanto, es lo de siempre, ¿no? Yo he oído lo que decía el señor Garzón con respecto. Hay muchos problemas, no solamente con la agricultura. Pondré otro ejemplo, el famoso Nutri-Score, que son los semáforos de la alimentación. Pero ¿cómo va a ser más perjudicial el aceite de oliva que un refresco que se toma mucho en nuestro país? Pues eso también lo han dicho y lo han escrito, ¿no? La Agencia de Seguridad Alimentaria quieren modificarla sin que esté agricultura. Oiga, son muchas cosas, muchos ataques a lo que tiene el sector. Por lo tanto, el ministro de Agricultura lo que ha dicho es el compromiso que tiene y la verdad, en este caso, de lo que el sector agrícola y ganadero hace en nuestro país. Pedro Barato, presidente de Asaja, muchas gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias.